Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro. Agradecer primero pues, a la doctora Sara por la confianza, por la invitación a estar presente en este momento con ustedes. Me ha sido muy interesante las observaciones, las ponencias desde el inicio del proyecto. Afortunadamente nosotros como sitio tuvimos la oportunidad de ser receptores de ellos en algunas de sus investigaciones. Entonces, a final de cuentas, no tenía yo así como bien a bien la noción de lo que se estaba haciendo. Ahora tengo un poco de noción y pues, algo importante y relevante considero. Pues bueno, presentarme, perdón. Mi nombre es David Marroquín. Soy originario de un ejido en el municipio de Marqués de Comillas, en el estado de Chiapas. ¿Sí? El ejido se llama Galacia y estamos ubicados, una de las comunidades en las que ya se hicieron los estudios, justamente estamos referenciados entre la Reserva de la Biosfera Montes Azules, que es la reserva más grande de selva que tenemos en el país, y la frontera con Guatemala. Es una franja que no estaba habitada y que permanecía hasta la década de los 70 siendo de alguna manera impactada por el vecino país de Guatemala. Entonces existen ahí algunos conflictos, es algo como de la historia de la comunidad. La comunidad como tal se funda por esta invitación o esta apertura del gobierno federal a poblar esa franja para poder tener ahí presencia de connacionales y de alguna manera, digo, la perspectiva y la visión de la familia nuestra, de mis papás, de mis tíos, es que llevaron a la mayoría de la gente ahí para tenerlos como soldados sin armas. Es decir, se pobló la franja fronteriza, el gobierno abrió a colonización, los dotó de tierras, pero les dijo, esta parte te pertenece por la cantidad de personas que eran, y ahí los dejó. O sea, pasaron décadas aislados de todo contorno y comunicación, más que el río que estamos viendo era la vía de comunicación en la zona. Era una zona básicamente selva, cobertura toda total de selva. Mi familia, mis papás, mis abuelos, que son quienes fundaron el pueblo, llegaron a esa región de una parte ahí mismo del estado de Chiapas. Entonces, ellos habían estado habitando, mi abuelo su familia hizo su vida en una región cercana a la capital del estado, cercana a Tuxtla Gutiérrez, una región en la que ahorita hay unas represas. Él tenía en esa zona una pequeña propiedad de 10 hectáreas. Conforme su familia fue creciendo, el pueblo en el que vivía fue creciendo, la misma necesidad de lo que se dedicaban a la agricultura, los llevó a transformar lo que tenían de selva o de bosque en agricultura. En un periodo de tiempo en el que el abuelo hizo ahí su familia, mi abuelo, es de las décadas de las familias grandes, mi abuelo tuvo 18 hijos, entonces se imagina la necesidad que tenía en ese tiempo, entre más grande era tu familia, más manos tenías para trabajar, considero. Entonces, su familia de él creció, la comunidad creció, talaron todos los árboles que tenían, hicieron a campos agrícolas, se dedicaban a la agricultura, principalmente siembra de maíz. Después de talar todo, llegaron a tener ellos 3-4 años sin lluvia en la región, siendo su actividad económica y de la que obtenían beneficios la siembra de maíz o la agricultura, pues eso los dejó básicamente en la necesidad más grande que tenían. Entonces buscaron otro sitio, buscaron emigrar y en esa misma fecha se abre la convocatoria para abrir esta franja, la colonización. Ellos toman la decisión y se avientan a ir hasta allá. Llegan a esta zona y los dejan en la orilla de este río y ahí se quedan mucho tiempo. Para salir de ahí tenían que navegar por el río alrededor de 8 horas, caminar un día y medio para alcanzar la carretera para poder salir a Comitán, que es la ciudad más cercana. Eso fue así por mucho tiempo, pero la parte importante de esto que le estoy platicando es la visión que llevaba el abuelo.
El abuelo junto con su compadre son las dos familias más grandes del ejido, de la comunidad, y da la casualidad que son primos hermanos, en la comunidad todos somos familia. Se sumó un par de familias más pequeñas, es decir, el abuelo y su compadre tenían más o menos un aproximado de 18 hijos cada uno. Cada hijo ya llevaba familia, entonces ya era una comunidad completa. Se suman un par de familias más pequeñas y que entre ellos fundan el poblado, el ejido, ¿vale? Entonces, como el abuelo y su compadre van de la misma región, lo primero que hacen al llegar ahí es decir, pues aquí vamos a hacer agricultura, la mejor agricultura que hay, porque siempre llueve y todos esos temas. Pero desde la entrada del abuelo dice, pues esta parte la trabajamos en agricultura y esto de aquí a un lado o esta parte que tenemos acá es nuestra fuente de reserva para nuestros suministros. Porque no había supermercados, no había nada relacionado a eso. Entonces el abuelo dijo, esta parte se queda en reservación porque de aquí vamos a obtener madera para construir nuestras viviendas, leña, carne para... O sea, animales de cacería para carne, pesca y es nuestra fuente de agua, ¿vale? Y como ya habían tenido esta experiencia de que talaron todo y no tuvieron lluvia, pues lo relacionan intrínsecamente con la presencia de vegetación, el mantenimiento de los ciclos, de la lluvia y todo eso. Pues bueno, eso lo plasma el abuelo como tal en la fundación del pueblo y se mantiene durante muchos años, siendo una ideología pues de familia, simplemente como eso, nuestra reserva para agua, para madera, para leña, para carne, para cacería, para pesca. Yo ahí nací, en ese sitio, y entonces tengo como un poco de la idea de cómo era originalmente. En estos momentos está muy transformado. En la década del levantamiento zapatista, justamente en esas fechas, la región como tal no tiene implicación de este conflicto, pero sí queda en medio de los dos puntos que son sobre la zona de Palenque y sobre la zona de San Cristóbal Ocosingo. Y entonces lo que ocurre después de ese conflicto es que el gobierno federal manda abrir y cerrar completamente los puntos carreteros que unen la franja fronteriza entre los puntos de las ciudades de Palenque y Comitán. Es una carretera que tiene más de 300 kilómetros, que transcurre sobre la frontera de México-Guatemala. Y esa carretera pasa justamente cercano a la región en donde estamos. A la par de eso, se empieza, llegando a la carretera, pues entran muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso no es novedad para ninguno de los aquí presentes. Pero lo que sucede también a la par justamente es estos contextos de la regularización de las tierras. Una, entre que se empieza a hacer abrir más campos para agricultura, más campos para ganadería, porque ya había la manera de sacar los productos por carretera. También empiezan a regularizarse los terrenos por parte de Procede, que es un programa de la Secretaría de Reforma Agraria, para darle certificación a las propiedades de los ejidos. Sin embargo, una de las cláusulas de ese programa implica que para darte un título no tendría que tener selva tu propiedad. Entonces eso abona mucho a que de por sí se estaban abriendo campos para agricultura y para ganadería extensiva sin mucho control. Abona eso a que para que tuvieras un título pues tienes que talar la selva. Eso fue una de las cosas que llevó a mucha deforestación y tal cual en el contexto de nosotros, en la familia, justamente esa fue una presión adicional. ¿Cómo le damos reconocimiento o certificación a nuestros terrenos si no lo vamos a talar? Entonces fue un pleito entre la familia realmente. ¿Cómo hacerlo? Al final de cuentas se logra conciliar con la dependencia y se queda el reparto como servicio de uso común todas las tierras, pero sí fue un impacto muy fuerte. A partir de ahí se empieza a buscar obviamente alternativas de productividad. ¿Qué hacer con la selva que está en pie, que se está conservando por una visión realmente de fundación, de visión del abuelo, de los fundadores? Entonces, a partir de eso, en el 2007, se acerca a la región una asociación civil que ya estaba trabajando en la región enfrente, en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, una asociación civil que se llama Natura y Ecosistemas Mexicanos.
Ellos trabajaban dentro de la reserva, realizando monitoreos de fauna y de mamíferos, buscando con ello medir el impacto de la actividad humana de la franja del río, la frontera del río habitada, contra la otra franja que justamente es el área natural protegida. Y al estar ellos ahí trabajando, están instalados en la zona desde el 86. La parte más fuerte de deforestación fue pues, a partir del conflicto entre el 2000 y 2005, 2006. Entonces ellos se dan cuenta de la acelerada deforestación de la región opuesta, la región habitada, y empiezan a trabajar más de lleno ya con las comunidades de la ribera habitada del río y empiezan a acercarse a las comunidades a trabajar este tema de concientización ambiental, educación ambiental para mantener las riberas de los ríos forestadas, buscando con ello que obviamente la deforestación fuera menor. Al llegar a la comunidad con nosotros, pues se encuentra con la ideología de mis tíos, de mis papás, que eso están haciendo desde la fundación del pueblo, y se les plantea obviamente la inquietud de la comunidad, ¿qué hacemos con esto? Que sí está en pie, pero que no lo podemos convertir a un servicio económico, porque las familias estaban creciendo, porque las necesidades de educación, de salud, de alimentación, no son necesidades que están un día y ya, son necesidades del día a día. Entonces, ¿qué hacer con la selva que sí estaba en pie, pero que no estaba regresando un beneficio económico comparado con la agricultura o la ganadería, que sí cada ciclo el agricultor o el ganadero reciben beneficio económico? Entonces, en esa fecha, en el 2007, se empieza a trabajar con esta asociación civil. Ellos se convierten en nuestros asesores como comunidad, se organiza un grupo de gente que quiere trabajar estos conceptos de conservación. El primer concepto que se maneja con la comunidad en general es el pago por servicios ambientales, que es uno de los temas justamente que se está viendo en el foro. Y se aventura la comunidad a decir, ok, hagamos esto, porque justamente la información era nula en referencia a estos conceptos en la región como tal, y sí, la información que existía es, si tú te metes a este programa de pago por servicios, pues vas a perder tu tierra ya no va a ser tuya, va a venir el gobierno y se la va a llevar, o te la va a quitar, tal cual. Esas eran las inquietudes. Entonces, la comunidad de Ejido decide apostar. Eso es el primer logro que se obtiene una vez trabajando en común con la asociación civil, es obtener un contrato de pago por servicios ambientales con AFOR, que en esa temporada se llamaba ProArbol, por un monto de 390 pesos por hectárea al año. Es una cantidad realmente comparada con los insumos o los subsidios a la agricultura y a la ganadería que se estaban dando, totalmente desbalanceado. La parte de agricultura y de ganadería en la región estaba recibiendo subsidios parece por cría o por vientre reproductivo de ganado bovino de 600 pesos por cabeza, y por hectárea de agricultura 1,000 pesos por hectárea en subsidio. En la región, en la parte en la que nosotros estamos, está considerado cuatro cabezas por hectárea de ganado, entonces 600 por 4 hacía 2,400 al año. El ciclo de producción agrícola son 2 ciclos en el año, entonces por hectárea son 2,000 pesos por año, comparado con 390 pesos de pago por servicios ambientales, obviamente era muy poco. Con eso se inició. Y a partir de ahí pues se siguió buscando alternativas. ¿Qué hacer? ¿Qué más hacer que fuera realmente en algún contexto más productivo el espacio en conservación que se tenía en la comunidad? Entonces, la idea general se termina concretando en tener un centro de actividades, un centro ecoturístico para poder realizar ahí actividades en relación y en contacto con la naturaleza sin que eso implicara tener que transformarla.
Entonces se termina iniciando en el 2009 la construcción de un proyecto ecoturístico, un complejo ecoturístico en un meandro del río que es muy pronunciado y que tiene una íntima relación con la Reserva La Biosfera Montes Azules. Entonces en el 2009 se empieza a construir este proyecto financiado mayoritariamente por organizaciones y fundaciones en pro de la conservación. Entonces todo es donación de organizaciones y fundaciones y se termina de construir en el 2012, finales de 2012. Empezamos a operar, a hacer pruebas de operación en finales de 2012 y con nuestros primeros clientes fueron los donadores del proyecto finalmente. Y hemos operado desde esa fecha, desde 2013 hasta este tiempo, teniendo nuestros particulares problemas, tal cual, con este contexto, pero a final de cuentas es un proyecto que está ligado a la conservación y que viene siendo pues el producto, a final de cuentas, de varios años de trabajo y que no es algo tan fácil o algo tan sencillo el que los dueños, los propietarios, los operadores somos familia, los apoyos como tal fueron donaciones, pero las donaciones llegaron hasta la construcción como tal y el capital para iniciar a trabajar tuvo que haber sido ya la parte operativa. Entonces, uno de estos proyectos o estos proyectos en general son a largo plazo. La utilidad de estos lugares no se van a ver o no se ven hasta que pase cierto tiempo. Y la ideología de las personas o de las comunidades que ahí vivimos es, estás trabajando este periodo en la agricultura, en 6 meses estás viendo tu regreso de tu inversión o de tu utilidad. Entonces, cambiar esta forma de trabajo pues ha sido complicada. Hemos logrado, sentimos pasar esta parte, pero hay mucho que trabajar todavía desde nuestra perspectiva. Justo lo que yo vengo a platicarles aquí es esta parte de lo que se ha hecho en la región, lo que se está haciendo. Nos falta mucho trabajo por hacer para poder incidir en este tema de poder vender nuestro producto. Ahora sí, muchos lo manejan como mercantilización. Para nosotros el servicio como tal que lo vendemos, pues sí, a final de cuentas tiene que ver con un proceso, un producto económico, a final de cuentas. Pero lo que se está buscando es que sea algo económico que impacte lo menos posible en el ambiente o el ecosistema en el que estamos trabajando. Y a final de cuentas el fondo de todo el proyecto, y quizás digo yo lo vi ahorita representado en la gráfica, no tenía absolutamente idea de estos juegos, no pude participar por estar en las actividades propias del centro. Justamente tiene que ver con la ideología de la familia, de la comunidad como tal. Lo que se está conservando mayoritariamente es por convicción de que eso nos regresa un beneficio a nosotros como comunidad y que a la par de lo que se trabaja en agricultura y en ganadería, si esa parte no se sigue manteniendo, lo demás no tiene sustento. Entonces, sí creo que eso tiene relación. Sin embargo, sí hay una parte muy importante de la comunidad que está empezando a ver esto como decir, si mi selva no me la vas a seguir subsidiando o teniendo un programa de apoyo, pues voy a tener que ver qué hago con ella, la tengo que convertir a algo productivo. Y pues las actividades productivas de la región mayoritarias son la agricultura y la ganadería. Está entrando ya la plantación de aceite de palma en la región como tal. Entonces, sí son puntos de trabajo y puntos de preocupación que tenemos como tal en la comunidad. Nosotros como familia somos la mayoría de la comunidad y esa es nuestra visión. Sin embargo, hay compañeros en la comunidad que no les interesa absolutamente nada esto de que un árbol siga en pie, porque no le interesa qué hace un árbol. Lo que le interesa es cuánto puede obtener de la tierra si la cultiva o si tiene ahí ganado de engorda o de cría. Entonces, sí es una realidad tal cual de la sociedad, no todos pensamos de la misma manera. Entonces, esa es nuestra apuesta, ese es nuestro reto. Después de estar trabajando, creo
la asociación civil inició con nosotros, con otra comunidad, y a estas alturas están trabajando en 4 o en 5 comunidades aparte de nosotros. Hay otros compañeros que están haciendo actividades también ecoturísticas en sus partes que tienen en conservación, sus remanentes de selva en conservación, y que son actividades que se complementan con el producto que nosotros tenemos. Entonces ya hay una relación de trabajo que se tiene que fortalecer en alguna medida, porque no es tan sencillo compaginar uno mismo un grupo de personas. Ahora imagínate configurar a 3, 4 grupos de personas diferentes, entonces es complicado. Pero en eso estamos y a eso vamos. Entonces me gustaría a mí terminar mi plática presentándoles un pequeño video del trabajo de estos 4 grupos. Es un video que tiene un par de años realizado, pero que sin embargo recoge muy bien el concepto del por qué se hicieron estos proyectos. Lo que se está buscando obviamente es generar una actividad productiva sin generar el cambio de uso de suelo. Espero que sí. Ahí está. Ya está. Bienvenido a la selva alta perennifolia mejor conservada de México, lugar que aún podemos mantener vivo por medio del ecoturismo. La selva lacandona es una región tropical del sureste de México que ocupa cerca de 2 millones de hectáreas. A lo largo de un siglo, la tala para la agricultura y la ganadería han terminado con gran parte del ecosistema original. Hoy, la extensión de selva se reduce a 600.000 hectáreas, de las cuales 331.000 están protegidas en la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Y que según que había un lugar que se llamaba Chiapas y que regalaban las tierras. Mi papá necesitaba terrenos y le habían dicho que aquí eran buenos terrenos porque llovía mucho, las siembras no se secaban. Fueron como 3 o 4 familias que llegaron primero. No había camino ni carretera. Todo era selva, pues no había para dónde. Esto era una selva virgen. Venimos por el río. Unas canoas grandes. Y así fue como llegamos aquí al ejido, la única forma de llegar. Después que venimos nosotros ya empezaron a venir otros poblados y así se fue poblando todo esto. Le dieron 5 vacas a cada ejidatario. Se vinieron para acá con la meta de sembrar maíz y vender mucho maíz. Y pues así fue como se fue tumbando toda esta selva. Con la ilusión de tener una fuente de entrada de recursos para sostener la familia, le hemos tirado a varios cultivos. Yo recuerdo cuántos árboles, todo se perdía porque ni siquiera lo aprovechábamos la madera, si acaso un poco para la leña. Pero la mayor parte, ya que estaba seco, le prendíamos fuego y ahí se terminaba todo. Pero seguimos haciendo lo que es ganadería de cría, lo que es ganadería de engorda, y lo que es la siembra de palma, y lo que es la siembra de limón, lo que es la siembra de maíz, lo que es la siembra de frijol. Tumbabas una hectárea este año, sembrabas, pero el otro año no podías sembrar ahí mismo porque no se daba. Entonces la gente empezó a seguir tumbando. La selva lacandona no es solo un sitio para contemplar, es un ecosistema fundamental para la estabilidad del clima. La lacandona es un pulmón del mundo que contribuye a la reducción de dióxido de carbono y a la generación de oxígeno. También contribuye a la captura y filtración de agua que aseguran las lluvias de las que dependen otras regiones del país. La selva lacandona ocupa únicamente el 0.2% del territorio nacional y sin embargo contiene la mayor riqueza biológica de México, como el jaguar y la guacamaya roja, así como 340 especies de aves, 116 especies de mamíferos terrestres, 800 especies de mariposas diurnas y unas 4.000 especies de plantas que representan un gran porcentaje del total nacional.
Si la lacandona se transforma en parcelas agrícolas y pecuarias de baja eficiencia, tenemos mucho que perder. La solución para que no la talen, una actividad que confiera un valor económico a la selva, el ecoturismo. El ecoturismo es una actividad que promueve la conservación de los espacios naturales, involucra directamente a los dueños de la tierra y contribuye a la educación tanto de operadores como de visitantes. El modelo ecoturístico no funciona cuando no hay un compromiso real con la conservación o cuando el negocio no está administrado por los verdaderos dueños de los espacios naturales. El verdadero ecoturismo es el que le brinda una vida digna a los dueños de la tierra, conservando los espacios naturales. En Marqués de Comillas, Natura y Ecosistemas Mexicanos implementó 4 proyectos de ecoturismo que benefician a más de 80 familias. Hotel Canto de la Selva Jungle Lodge. Tiene 14 cabañas con terraza privada y vista a la selva. Aquí se realizan múltiples actividades recreativas, como caminatas por la selva para conocer su flora y fauna y recorridos en kayak. Campamento Tamandúa, un espacio diseñado para grupos de jóvenes que ofrece confortables instalaciones para acampar. Aquí se organizan caminatas, rapel, visitas a cuevas y a manantiales de aguas termales. Selvaje, un lugar destinado al turismo de aventura. Aquí se practican descensos en kayak por el arroyo Manzanares durante casi 3 horas. Hay puentes colgantes y tirolesa y podrás conocer la selva desde las alturas. Y la Casa del Morfo, un mariposario abierto al público. Aquí se opera un programa de captura sustentable de mariposas para su exhibición y reproducción, con el objetivo de elaborar y vender artesanías. Cada proyecto está constituido como una empresa social ecoturística, cuyos únicos socios son los propios ejidatarios que se comprometieron a conservar sus parcelas con selva, y en ellos encuentran fuentes de empleo. Todos los socios que forman parte de la sociedad, el requisito es que deben de tener selva, porque ese es el objetivo principal del hotel, que podamos conservar lo que tenemos todavía en esta área. La meta fue generar empleos, para que nosotros viviéramos de aquí y no estuviéramos tumbando la selva. A diferencia de otras ofertas turísticas, estos lugares permiten un acercamiento a la flora y fauna inaccesibles en cualquier otro sitio, lo que los convierte en el único destino de México para conocer la selva virgen. La parte básica ya está, tenemos el equipo, tenemos las instalaciones, tenemos el personal humano capacitado. Lo que nosotros necesitamos es el apoyo de ustedes, que realmente nos visiten gentes, grupos. Es básico que este hotel sea rentable para todos los socios, porque cada socio está sosteniendo su porcentaje de selva en base a que este hotel funcione. Como le digo, está bien, la selva está muy bonita, pero necesitamos recursos económicos para sobrevivir. Y para eso, que lo escuche el mundo, porque todos se están beneficiando. El éxito de los proyectos depende de la presencia del turismo. Si los turistas acuden, se llevan una mágica experiencia en la selva y los ejidatarios obtienen recursos que les permiten conservar el ecosistema. En Marqués de Comillas aún quedan muchos lugares por desarrollar que permitan que otras familias dejen las actividades agropecuarias para mantener viva a la selva lacandona. Visitar los proyectos ecoturísticos de Marqués de Comillas asegura el futuro de la selva. Viajar y contribuir a la conservación del ecosistema más rico del planeta es una oportunidad excepcional. Ven y comparte la experiencia. Vive la lacandona.
Listo. Pues nada, agradecerles su presencia. Creo yo con esto estaría cerrando. Si tuvieran alguna pregunta o inquietud, comentario. No sé si estamos en tiempo. Yo no me di mis tiempos. Entonces, gracias por asistir. Sí. Tengo una duda. Si ustedes, si en algún momento la situación, bueno, afortunadamente la visión de la conservación cada día es más amplia. Incluso ya no es ni siquiera un tema de un grupo intelectual o de un grupo selecto, sino ya es algo socialmente generalizado, ¿no? No totalmente, pero bien. Sí. Y el ecoturismo pues, cada vez se está posicionando en un mejor lugar. Pero tú decías algo muy interesante al final, que tú necesitas que se invierta en tu selva para que, no lo dijiste, o sea, no sé si no terminaste la frase, pero dijiste, necesito que mi selva se invierta, supongo, ¿no? Que vayan, si en tu selva no se invirtiera, ¿qué pasaría? ¿Lo convertirían, seguiría el proceso de deforestación? Hablando de tu grupo personalmente, o sea, de tu ejido, de la forma en cómo han avanzado, incluso de cómo ven su entorno, de cómo están ya ustedes relacionados, no solamente económicamente, sino como seres humanos, como social o culturalmente o emotivamente con su entorno. ¿Qué sucedería si de algún modo, en algún momento, desapareciera ese tema de la llegada de los recursos únicamente económicos? Que eso es el tema que se está tratando, ¿no? Sí, claro. Mira, creo que hay un poco o un mucho de realidad en el tema de los servicios económicos que influyen en algunos temas de conservación. En específico de mi grupo, de mi comunidad, por supuesto que es un riesgo, es un riesgo latente que está ahí todos los días. Yo personalmente lo vivo porque estoy tengo la oportunidad de estar al frente de la organización en estos momentos, como presidente de la Sociedad de Producción Rural. Eso es nuestra figura jurídica. Entonces, dentro de la sociedad, aún dentro de la sociedad, hay socios totalmente no convencidos de la realmente utilidad de la conservación en estos contextos de trabajarlo en estas formas, porque ven mucho el tema de los apoyos o subsidios para las agriculturas y la ganadería. Es una realidad, pero afortunadamente más del 90%, el 95% de las personas apuestan por, y se está viendo reflejado ya en la misma comunidad, en mantener un equilibrio, un ordenamiento entre las áreas que están conservadas y las áreas que están dedicadas a agricultura y a ganadería en específico. Como a últimas fechas se ha logrado este contexto del pago por servicios ambientales, ha apoyado mucho o han utilizado mucho las familias estos para mejorar sus actividades agrícolas. Falta mucho que trabajar, desligarlo a lo mejor de mucho el tema de agroquímicos, pero han mejorado mucho sus sistemas de agricultura a tal grado que siento yo que si se llegara a quitar este contexto de los apoyos, por supuesto que sí habría algún riesgo. Los que no están al 100% convencidos posiblemente cambiarían, si no en su totalidad, sí en un porcentaje importante. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días nosotros. El tema de la concientización, el convencimiento de los beneficios más amplios que esto nos proporciona, hablando del tema de las selvas y los bosques. Creo una parte importante de la dinámica que implementó la doctora Sara en las comunidades tuvo ese reflejo en la reflexión de los mismos ejidatarios que participaron, porque tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, en el contexto de que los que le apostaron todo a la agricultura y la ganadería terminaron viendo el resultado del ejercicio, que aunque ellos no apostaron a la conservación o no le pusieron inversión al fondo de conservación, sí terminaron beneficiándose de eso. Entonces,
creo que hay mucho por trabajar todavía en ese contexto, pero siento que se está avanzando. Hay mucho por hacer por diferentes perspectivas, las que quieras verlas a nivel político, sociológico, pero siempre va a haber riesgos en cualquier tema que se tome. Perdón, Sí. oye, por ejemplo, todas las organizaciones que han estado trabajando con ustedes para implementar el programa, bueno, el proyecto y para darle seguimiento, ¿qué tanto han trabajado con ustedes esta reflexión del valor de la selva para todo su ciclo productivo incluso, ¿no? Y para incluso el tema de la integración de su comunidad, ese desarrollo de la reflexión y de la vinculación con su entorno, ¿qué tanto lo han reforzado, lo han podido trabajar? Porque dices que hay ejidatarios que se encuentran finalmente desligados, ¿no? Dicen, no, o sea, el tema es agricultura y ganadería, no hay más. Sí, exacto. Mira, para ser honesto, nosotros como proyecto, el proyecto que les presento ahorita, Canto de la Selva, el hotel ecoturístico, hemos empezado a tener logros y hemos podido avanzar gracias básicamente al acompañamiento de estos actores, principalmente la acción civil, que son nuestros asesores, pero detrás de ellos hay muchas otras organizaciones que han conocido nuestro proyecto y que se han comprometido a eso. Entonces, sí ha habido mucho trabajo, hay mucho trabajo con las comunidades, pero digo, como personas o como seres humanos, digo, no vas a cambiar la forma de trabajar o la mentalidad de una persona. Si está casado con esa idea, es complicado. ¿Sí? Bueno, una pregunta, bueno, no sé, un poco social o técnica. Sabemos que, por ejemplo, cualquier introducción a la naturaleza de personas implica a veces un deterioro, ¿no? ¿Cómo equilibran la capacidad de carga que tienen de los sitios y el número de personas? Porque si más personas entran, pues obviamente más derrama económica, ¿no? Sí, pero claro. si entran menos, o sea, es un poco más caro la entrada, ¿no? ¿Cómo equilibran? ¿Tienen ese estudio de capacidad de carga? Sí, claro. Todo desde inicio del proyecto se hizo con especificaciones y mediciones de impacto ambiental. Digo, esa fue una de las, creo, ventajas que tuvimos en cuanto al asesoramiento, el acompañamiento que tenemos, que todo se hizo en función a eso, a medir el impacto ambiental que iba a generar lo que íbamos a iniciar a trabajar. Hay una medición de capacidad de carga del sitio y afortunada o desafortunadamente todavía no se ha llegado a tener este esquema de a lo mejor empezar a medir realmente si vamos a generar un impacto mayor, porque no tenemos todavía la ocupación al 100% de las instalaciones. Es muy marcado por temporalidad, pero sí está medida la capacidad de carga del hotel y está enfocado específicamente a grupos reducidos, buscando eso precisamente. Una última pregunta, por favor. Bueno, dos chiquitas. La mía iba más enfocada al efecto a nivel regional, entonces muy bonito el esfuerzo. ¿Ustedes sienten que a largo plazo como se van a volver esta pequeña isla, o si hay un efecto a nivel regional de las comunidades de ejidos aledaños, a donde puede haber como este efecto de crecimiento, donde pues no va a ser nada más el límite de su ejido, ¿no? Que marca este efecto de conservación, sino que pueda traducirse en algo más regional? ¿Están sintiendo eso o es un proceso? ¿Cómo digo? Mira, pues realmente desde el inicio de operaciones se ha logrado de alguna manera visualizar este contexto. De hecho, nosotros como sociedad, una de nuestras cláusulas de fundación de sociedad era justamente que la generación del empleo era para los socios, familiares de socios, en un inicio de proyecto. Ahorita llevamos la tercera modificación a nuestros estatutos como constitución, como acta constitutiva, perdón, y se ha abierto por la misma necesidad de operación la fuente de empleo a la región como tal. Entonces el beneficio económico como tal ya se está viendo el impacto regional como tal. En el contexto de conservación sí
sí ha habido un impacto en el contexto de que las otras comunidades que sí tenían selva empezaron a buscar también hacer esto, replicar, y creo que sí. La última, por favor. Sí, mi pregunta está relacionada. Mi curiosidad es por la respuesta del público que los visita, o sea, cómo se comportan. ¿Ese es un público que va a tomarse la foto para el Facebook o es realmente un público que está comprometido con la causa y que por lo tanto quiere contribuir? ¿Es eso la pregunta del público? Sí, claro. Mira, como tal, el concepto de comercialización del proyecto se enfocó justamente buscando esto, al viajero, al turismo que busca estas experiencias, el tema del ligado a la conservación, al contacto directo con la naturaleza. Y afortunadamente la mayoría de nuestros visitantes, si no te puedo decir un 100%, un 98%, cuando están en las instalaciones, o sea, se van enamorados del concepto y del proyecto. Sí, a últimas fechas, pues ya empezamos a ser un poquito conocidos y ya llegan las personas que quieren tomarse la foto para decir, estuve ahí. Pero no, la mayoría de las personas se comprometen con el contexto en el que estamos trabajando el proyecto. Muchas gracias, David. Al contrario, muchas gracias.